Cuando vi este artículo me sentí obligado a hacer un vídeo al respecto, porque toca exactamente un tema de una serie de vídeos que hice hace un tiempo que era sobre el empoderamiento femenino y la tasa de natalidad, el efecto negativo que el empoderamiento femenino tiene sobre la tasa de natalidad. Así que voy a poner aquí en los sugeridos y en la descripción de este vídeo esa lista de reproducción para quien quiera verla. Pero básicamente era lo siguiente. Era un artículo que había leído en la revista Bella, que aquí en Brasil, igual que en el resto del mundo, todo el mundo está preocupado por la caída de la tasa de natalidad, solo que quieren culpar a todo menos al empoderamiento femenino. Entonces, en ese artículo que escribió esa mujer retrasada en la revista Bella, ella dijo lo siguiente, que cuando tienes un crecimiento poblacional, un boom poblacional, un gran aumento de la tasa de natalidad, como ocurrió en Brasil en la generación de los baby boomers, en las décadas de los 60 y 70, normalmente hay que aprovechar ese boom de la tasa de natalidad para educar mucho a esos niños, para que ellos se conviertan en adultos muy productivos, para que luego puedan mantener con ese enriquecimiento de la sociedad, poder mantener las jubilaciones. Porque si tienes un boom en la tasa de natalidad, un aumento muy grande de la tasa de natalidad, están naciendo muchísimas personas. Y esa gente acabará envejeciendo y el país va a necesitar más pensiones, va a necesitar más jubilaciones, va a necesitar más gasto público para mantener a esa gente. Y entonces, para poder garantizar eso, tienes que tener una población muy especializada, con bastante poder económico y productivo, y que consiga generar mucha riqueza en tu sociedad. Ya no estoy de acuerdo con eso. Porque tienes que tener una población más o menos estable, tienes que tener una tasa de natalidad de 2, 2,1, 2,2, tienes que tener una población estable, porque así la economía también se vuelve más previsible. No tienes que estar enfrentando siempre esos desastres inminentes, esas emergencias. Pero en fin, en su artículo, esa tía retrasada escribió que un ejemplo a seguir es Corea del Sur, que tanto en la educación secundaria como en las universidades dicen que Corea del Sur invirtió muchísimo en educación y que por eso se convirtió en uno de los grandes tigres, los antiguos tigres asiáticos. Un país riquísimo, con un gran desarrollo tecnológico. De allí salieron LG, Samsung y todo eso. Y que entonces ella estaba diciendo como si Corea del Sur estuviera de maravilla, como si no estuviera enfrentando ningún problema. Y esta mujer fue tan retrasada que cuando escribió el artículo ni siquiera fue capaz de abrir su navegador y en la Wikipedia y hacer una búsqueda básica sobre Corea del Sur. Simplemente ver cuál es la tasa de natalidad allí. La población, la diferencia en la cantidad de habitantes que había hace 10, 20 años. ¿Y cuánto es hoy en día? Así que vamos a ver el título de esta joyita aquí. La tasa de natalidad de Corea del Sur está llegando a un mínimo histórico de 0,96. Eso es menos de un hijo por mujer, ¿vale? La gente decía hace bastante tiempo ya que, por ejemplo, Japón tenía una tasa de natalidad baja de, no sé, 1,2 o 1,3. Alemania tenía una tasa de natalidad aún más baja que la de Japón. Estaba en 1,1, estaba en 1,1 o 1,2, y ahora dicen que en Alemania todo va bien, ¿no? Porque ahora la tasa de natalidad ha aumentado, solo que de cada 4 niños que nacen, 3 son descendientes de inmigrantes, ¿no? Africanos y musulmanes, y solo un niño es descendiente de alemán, pero bueno, ¿no? Están siendo conquistados, están siendo colonizados. Y Japón, no sé qué ha pasado, quizá Japón también esté cayendo, pero esté cayendo un poco más despacio que Corea del Sur. Quizá Japón esté en 1,1, algo así. Ya no es sostenible, porque en el momento en que llegas a un hijo por mujer, básicamente tu población cae un 20 o 25% en cada generación, ¿vale? Es la población que está muriendo. Este nivel al que han llegado es la primera vez en la historia que se alcanza. Y esto puede acabar afectando a las pensiones, provocando un colapso de las pensiones y un colapso económico. Se espera que la tasa de natalidad de Corea del Sur caiga a un nivel históricamente bajo, el más bajo de la historia, lo que pone al país ante un montón de problemas, incluyendo la falta de recursos para las pensiones, el aumento de la deuda pública y el declive económico.
Se espera la cantidad de bebés nacidos por mujeres en edad reproductiva, que llegue a 0,96 este año, cayendo a ese nivel por primera vez en la historia, según un estudio encargado por el periódico Shouzunibu. Una tasa de natalidad tan baja como esa generalmente solo se ve en situaciones de guerra, dijo Lee Shouhee, profesor de economía en la Universidad Nacional de Seúl, y uno de los autores del estudio quiere decir: el feminismo y el empoderamiento se han hecho tan grandes en Corea del Sur y lo voy a demostrar siguiendo este artículo. ¿Qué es el feminismo? El empoderamiento femenino, lo que les ha llevado a una tasa de natalidad equivalente a la que se ve en situaciones de guerra. Imagina una guerra, un montón de niños muriendo, la gente prácticamente sin reproducirse, un montón de hombres muriendo, mujeres pasando necesidades. A ese nivel ha llegado la tasa de natalidad de ese país, que, según la retrasada de la revista Abeja, es un ejemplo a seguir por Brasil. Para intentar contener estos problemas de declive económico, deuda pública y falta de dinero para las pensiones. Lee Shu-hui anunció que, fíjate en el término que usó, los esquemas de seguridad social, es decir, ya lo llamó directamente por su nombre correcto, o sea, jubilación, pensiones. Es un esquema de seguridad social, porque la gente más joven tiene que seguir trabajando para mantener a la gente mayor. Ese dinero no va a un fondito. Anunció que los esquemas de seguridad social, como la sanidad pública y las pensiones, o sea, las jubilaciones, van a sufrir recortes a medida que la sociedad envejece, y tienes menos gente joven trabajando y pagando impuestos para mantener estos programas. Las aulas también pueden quedarse vacías a medida que hay menos niños yendo a las escuelas, y el ejército de Corea del Sur, en el que la mayoría de los hombres son reclutados para hacer frente a una posible amenaza de Corea del Norte, que es comunista, puede que no consiga una cantidad adecuada de soldados. Quiero decir, esto es lo primero que veo que alguien comenta. Esto, y así, la tasa de natalidad ha llegado a un nivel tan bajo porque es lógico, es un hijo por mujer. Hay que tener en cuenta que la mitad de ellos serán hombres y la otra mitad mujeres. Entonces, la tasa de natalidad de ellos ha llegado a un nivel tan bajo, es la primera vez que oigo a alguien decir esto, que no van a tener suficientes hombres para mantener el ejército del país. Es eso, si algún país cercano quisiera llegar y conquistar todo, en el momento en que Estados Unidos no esté interesado en seguir defendiendo ese país está perdido. Esto es una tendencia que están enfrentando todas las naciones ricas del mundo, es decir, todas las naciones ricas del mundo tienen feminismo, tienen empoderamiento femenino y la tasa de natalidad se está yendo al garete. Pero esto se ha manifestado de forma particularmente rápida en Corea del Sur. Vamos a ver por qué, ¿no? Se espera que la tasa de natalidad global sea de 2 hijos por mujer en 2100, por debajo de los niveles de reemplazo, según las Naciones Unidas. Esa institución tan querida por todo el mundo, que también adora a la humanidad y que durante décadas estuvo anunciando que la población mundial es demasiado grande, que van a faltar recursos, que hay que reducir la tasa de natalidad, y que sigue promoviendo el feminismo en numerosos países y la legalización del aborto, y todo lo demás, y más empoderamiento de derechos para las mujeres. Quiero decir, hasta ellos están reconociendo que en 2100 se llegará a 2 hijos por mujer. Eso está por debajo de los niveles de reemplazo, porque hay gente que muere, hay gente que nace con defectos y todo eso. Así que tendría que haber al menos unos 2,2 o 2,1. Solo que lo otro que no mencionan ahí es lo siguiente. Se llegará a 2 hijos por mujer en 2100. Pero lo que no dicen es que a este ritmo vas a tener países desarrollados en los que habrá 0,5 hijos por mujer, 0,7, 0,9, como Corea. Resumiendo, ¿de dónde van a salir los números para llegar a ese nivel de 2? ¿Van a venir de las sociedades más atrasadas? Van a venir de los países africanos, de los países musulmanes, ¿lo entiendes? Es decir, mientras que en Occidente las mujeres tienen menos de un hijo, en otras sociedades más atrasadas pero más patriarcales que la nuestra, e incluso en algunas sociedades con un fuerte patriarcado, como en África, donde hay guerra civil, muere mucha gente y todo eso, las mujeres terminan teniendo 3 o más hijos, 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente. Es decir, en Occidente, en las sociedades desarrolladas, las mujeres van a tener menos de un hijo.
Pero para llegar a esa media de 2 en esos otros países menos desarrollados, las mujeres estarán teniendo 3, 4 o 5 hijos. La tasa de natalidad de Corea del Sur ha estado cayendo desde la década de los 60, después de un baby boom que ocurrió tras la Guerra de Corea de 1950 a 1953. El gobierno, en aquella época, lanzó una campaña animando a las mujeres a tener más de 2 hijos, probablemente por las pérdidas que sufrieron en la cantidad de población tanto masculina como femenina, especialmente población masculina, y de ahí, por eso, lanzaron una campaña y consiguieron que las mujeres tuvieran más hijos. Pero fíjate, el estatus de las mujeres en Corea del Sur, una sociedad profundamente patriarcal. Vamos a ver, es una sociedad profundamente patriarcal. No hay ningún motivo aquí para decir lo contrario. De hecho, solo hay razones para afirmar lo opuesto, que es una sociedad bastante feminista. Un gran factor que impulsa esta tendencia son precisamente los factores que impulsan esta tendencia de descenso en la tasa de natalidad, como las peores perspectivas laborales para los jóvenes, porque lógicamente es una sociedad muy desarrollada, con un alto nivel tecnológico. Se necesita un capital humano muy grande para criar a un hijo, para que llegue a un nivel en el que pueda conseguir un empleo. Y probablemente los trabajos que no requieren especialización, más bien trabajos manuales de menor cualificación, esos empleos están disminuyendo. Pero hay otra cuestión en medio de todo esto, de la que tampoco se está hablando, la incorporación de la mujer al mercado laboral y a las universidades, ¿entiendes? Entonces, si antes solo trabajaba el hombre y la mujer se encargaba de la casa, cuando tienes básicamente solo a los hombres, es decir, la mitad de la población buscando empleo, tienes solo la mitad de la mano de obra. Por el hecho de que la mano de obra era un poco más escasa, los salarios eran más altos, así que cuando hubo aquel boom de aumento de la tasa de natalidad, probablemente era una época en la que el hombre trabajaba, el hombre estudiaba, la mujer se quedaba en casa cuidando de los hijos y ponía su carrera, sus estudios, en segundo plano. Por eso es que la cosa funcionaba así. Quiero decir, esa parte del empeoramiento en las oportunidades de empleo no es solo porque se necesite más especialización, más tecnología. Toda sociedad tiene empleos de varios niveles de especialización. Solo que tienes que entender que ahí probablemente desde la década de los 60 en adelante hubo una entrada masiva de mujeres en el mercado laboral y en las universidades, probablemente impulsada por países occidentales y por la ONU. La otra cuestión de la que hablan aquí es el aumento de los precios de los inmuebles. Vale, eso es una burbuja que está ocurriendo en numerosos países. Pero, en fin, continuando. Las mujeres se están casando y teniendo hijos más tarde en la vida. Entonces, así tienes una sociedad profundamente patriarcal, en la que las mujeres se están casando y teniendo hijos más tarde. A ver, joder, ¿qué están haciendo ellas mientras tanto? ¿Están estudiando? ¿Están trabajando? ¿Están montadas en el carrusel de pollas? Quiero decir, porque si se están casando y teniendo hijos más tarde, ¿qué están haciendo ellas mientras tanto? ¿Se están yendo a otra dimensión y simplemente vuelven mágicamente más mayores? No, ¿verdad? Y así, la otra cuestión que mencionan aquí. Ah, el miedo de las mujeres también a no recibir ascensos, a que se les nieguen promociones en el trabajo y a enfrentarse a la discriminación en el mercado laboral. Tío, tienes a un empleado que se jubila antes, que hace jornadas de trabajo más cortas, y puede quedarse embarazada en cualquier momento o irse de tu empresa, y tú vas a tener que seguir manteniendo a esa persona durante el periodo en que va a estar en casa dando a luz y cuidando de un hijo en los primeros meses o años de su vida. ¿Cómo vas a priorizar a esa persona para ascensos? ¿Cómo vas a priorizar la contratación de esa persona? Vas a tener que priorizar la situación económica de tu país y de tu empresa. Pero de nuevo, no. Es una sociedad profundamente patriarcal, solo que tienen esa preocupación por los ascensos y la discriminación femenina en el mercado laboral. Es una sociedad profundamente patriarcal, que quiere poner a la mujer a trabajar, a estudiar y a competir con el hombre por oportunidades de empleo. ¿Me entiendes? Es una sociedad profundamente patriarcal, pero que no quiere tener roles de género. El papel del hombre como proveedor y protector y el papel de la mujer de cuidar la casa. La edad media de la mujer surcoreana en la que se casa por primera vez es de 30 años, 30,2 años, según datos del Ministerio de Igualdad de Género y Familia. Así que,
una sociedad profundamente patriarcal que tiene un ministerio de igualdad de género y familia. Es como un doble pensar al nivel de 1984. Mira, así es. La edad actual en la que ellas se casan por primera vez es de 30,2 años. Y en 1990 era de 24,8, ¿vale? Y de media, las mujeres tienen el primer hijo a los 31,6 años. A esa edad, cuando su fertilidad ya ha disminuido, puede haber un embarazo de riesgo, puede haber una malformación como que nazca un niño con síndrome de Down, un aborto espontáneo, pero bueno, todo bien, ¿vale? Una sociedad profundamente patriarcal que ve un problema en que la mujer no reciba ascensos y sufra discriminación en el mercado laboral, quiere poner a la mujer a trabajar y estudiar, y tienes un ministerio de igualdad de género y familia. Cuando se publicaron las cifras en marzo, un investigador del Cuerpo Oficial de Estadísticas de Corea dijo: si una mujer tiene su primer hijo cuando tiene 32 años, se vuelve muy difícil que tenga más de 2 hijos. Así que genial, este tipo ya está diciendo, está garantizada la tasa de natalidad de un hijo por mujer en Corea del Sur. El gobierno ha intentado revertir esta tendencia con poco éxito, porque no están atacando el problema en cuestión. Se están negando totalmente a abordar el problema en cuestión. Las autoridades gastaron 106.000 millones de dólares entre 2006 y 2018. De hecho, voy a corregir, no sé si son dólares o euros, pero bueno, 106.000 millones entre 2006 y 2018, según cifras de la Asamblea Nacional, y medidas destinadas a fomentar más nacimientos. Estas medidas incluyen atención sanitaria gratuita para niños hasta los 5 años, Bolsa Familia, pagos en efectivo para mujeres embarazadas y para clubes juveniles. O sea, básicamente, sanidad pública y gratuita, tener al niño hasta los 5 años de edad. Entonces, ¿echarle más socialismo al asunto va a funcionar? ¿De dónde, tío? Eso no va a convencer a nadie de tener más hijos. No es ese tipo de seguridad la que la gente busca para casarse y tener hijos. Y eso de estar dando ayudas a mujeres embarazadas, pero de nuevo, aquí no lo están especificando. Si están dando ese dinero a mujeres casadas o a madres solteras, que también es otra cagada. Cuando en realidad la cuestión es la siguiente: si quieres aumentar la tasa de natalidad en tu país, si quieres aumentar la cantidad de matrimonios, es muy sencillo. Si empoderas a la mujer, la tasa de natalidad de tu país baja. Si empoderas al hombre, la tasa de natalidad de tu país sube y también la cantidad de matrimonios. Porque para que una mujer se sienta segura para casarse y tener hijos, necesita encontrar a un hombre que tenga más dinero que ella. Para que finalmente ella se sienta segura y pueda tener muchos más hijos de lo que se dice aquí, e incluso tenerlos antes. Aquí está, mira. Lee Bong-yu, de la Universidad Nacional de Seúl, dijo: esto está llegando a niveles de desastre. Eso es, tío. Feminismo, empoderamiento femenino, lleva a tu nación a niveles de desastre. Centrarse solo en la salud de los niños no va a ser eficaz en el futuro. Aumentar la igualdad de género en casa y en el mercado laboral es la mejor solución. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra, sabes? Es como decir, mira, hemos llegado a este problema por culpa del feminismo. Ay, ¿cuál es la solución? Vamos a echarle más feminismo encima. Es lo mismo que decir, tienes un paciente terminal con cáncer. ¿Cuál es la solución? Ah, más cáncer. Lo está diciendo claramente ahí, tío. Cuando pones a la mujer a estudiar, a trabajar. Cuando dijeron que la edad a la que la mujer se casa pasó de 24 a 30 años, la tasa de natalidad baja. Se casan más tarde, tienen hijos más tarde, y al final acaban teniendo solo un hijo. Pero su solución es la siguiente: no, tenemos que tener más igualdad de género, más mujeres trabajando, más mujeres estudiando, y que se olviden también de los roles de género. Y él diciendo, pero eso va a llevar tiempo. Es decir, la solución de mierda para ellos, que en realidad no es una solución, va a tardar demasiado y no va a tener el efecto esperado, cuando esperan que debería surtir efecto. Él sugirió que el gobierno dé subsidios de vivienda a las parejas jóvenes. Más socialismo. ¿Y quién va a pagar eso? Y si esas parejas jóvenes van a recibir subsidios de vivienda, ¿qué garantiza que vayan a tener hijos?
No es eso lo que quieren para poder tener hijos, tío. Es otro nivel de seguridad, la seguridad de poder mantener a una familia, de poder mantener a un hijo. Atacando agresivamente la discriminación de género que enfrentan las madres jóvenes y eliminando el estigma de los hogares donde solo hay un cabeza de familia. Quiero decir, como ya he dicho, discriminación hacia las mujeres que son madres, ¿sabes? ¿Por qué una empresa iba a priorizar a una mujer en promociones dentro de la empresa o en contrataciones? No tiene sentido. Pretenden que las empresas simplemente se sacrifiquen gratuitamente, igual que esperan que los hombres se sacrifiquen gratis, sin recibir ninguna recompensa, ni ura. En plan, sonríe mientras te dan una bofetada. Y otra cosa que dicen es el estigma de los hogares donde solo hay un cabeza de familia. ¿Por qué usaron ese término genérico de single parent? Porque pasa lo siguiente, no quieren hablar de madres solteras, que es otro cáncer en tu sociedad. Pero bueno, ese no es el tema de este vídeo. Pero ni siquiera esas medidas serán suficientes. El número total de bebés nacidos el año pasado fue de 357.000. Imagínate, en un país 357.000. Eso a cayó de 493.000 hace una década. Y aunque la tasa de natalidad vuelva a subir, eso ocurrirá en una cantidad decreciente de mujeres jóvenes y fértiles, porque la población está disminuyendo. Así que mira, ninguna de sus medidas va a solucionar el problema, ¿lo entiendes? Tendría que ser un crecimiento exponencial. Básicamente, lo que tiene que pasar en Corea del Sur es lo siguiente. Algún otro país tiene que venir ahí e invadir todo ese maldito lugar, quitarles los derechos a las mujeres y obligarlas a quedarse en casa y tener 3, 4 o 5 hijos. Entonces, tal vez puedan arreglar el negocio. Igual que lo que está pasando en Europa, ¿sabes? Que Alá esté con Akbar, hijos de puta. Pero bueno, continuamos. Litu. La Blue. La velocidad a la que disminuye el número de niños que nacen cada año es más importante que la tasa de natalidad, porque lógicamente tiene un efecto en cascada. Esto generará problemas reales para la economía y la sociedad. Entonces, es así. Lo más gracioso de este artículo es lo siguiente. Llegaron a una situación de mierda por culpa del feminismo, por culpa del empoderamiento femenino, por culpa de la eliminación de los roles de género y también por culpa del socialismo. Porque, mira, si tienes un sistema de seguridad social, de jubilación, la gente tiene menos hijos. ¿Por qué la gente tenía hijos antes? Porque, mira, tienes hijos y sabes que cuando seas mayor tus hijos te van a cuidar. En el momento en que existe una pensión ya no tienes incentivo para tener hijos. Que les den. Y aunque no tengas una pensión, tienes dos alternativas. Puedes o tener hijos o ahorrar dinero. Entonces vas a aumentar la cantidad de ahorro, la cantidad de inversión en tu país y acabarás enriqueciéndolo igual. Así que los dos efectos son positivos. Tanto si ahorras dinero, a poder jubilarte o si tienes hijos, ¿entiendes? Pero en el momento en que existe una pensión pública, acabas con ambos lados y terminas endeudando a la generación futura, porque la pensión es un esquema piramidal. No va un fondito que va generando intereses y luego, cuando seas mayor, tendrás acceso a ese fondo, no. Es constante. Quien es joven ahora está pagando para la generación más mayor. Básicamente tienes una generación más mayor que está vampirizando la generación más joven. Y la otra cuestión que tienen es la siguiente. Su solución es más socialismo, más empoderamiento femenino, más igualdad de género. Un país profundamente patriarcal que tiene un Ministerio de Igualdad de Género y Familia. Y así, lo interesante de este artículo es lo siguiente. Es una sociedad que está colapsando. Es una sociedad que prácticamente está muriendo. Su solución es más feminismo. ¿Qué sacas de eso? El feminismo es muerte, Kio. Es simplemente muerte.